Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos. Qué bueno que están conectados. Bueno, pues el día de hoy me toca presentar a la oradora del día de hoy, que va a ser mi esposa Katia Rendón. Ella es licenciada en gastronomía, es asesor nutricional, coach en alimentación. Y bueno, el día de hoy nos va a compartir el tema de creando un hogar saludable. Yo creo que es muy importante para todas las familias tener esta información. Les pido de favor que le paguen con su atención y que pues tengan a la mano una libretita, una pluma, que apunten, que aprovechen este tiempo que vamos a estar conectados. Y bueno, pues los dejo con la licenciada Katia Rendón. Hola, buenas tardes. Me voy a presentar con ustedes, pues si no me conocen. Bueno, mi nombre es Katia Rendón, soy licenciada en gastronomía. Y bueno, pues un gastrónomo no es un chef, o sea, tenemos varias vertientes. Hay personas que sí se enfocan más en la parte gastronómica, pero nosotros también vemos la parte administrativa, la parte de producción del alimento desde que se produce, con la química de alimentos y todo esto, y la parte nutricional. En mi caso, por temas de salud, por temas personales, me quise enfocar más en la parte nutricional y bueno, es una parte que a mí me apasiona porque la verdad es que todo, la salud y la enfermedad empieza por la boca. Entonces, sí es bien importante el saber cómo nos tenemos que alimentar, qué es lo que tenemos que comer, cómo equilibrar los alimentos. Y bueno, de un tiempo para acá me he enfocado también en la parte de enseñar a la gente cómo alimentarse, porque hay un tabú muy importante en la gente que piensa o relaciona la comida saludable con comida insípida, ¿no? Y no debe de ser así, la comida saludable se puede hacer muy rica también y es la parte de coach de alimentación, o sea, cómo enseñar a la gente a comer saludable, pero rico, ¿no? O sea, desde la preparación de los alimentos y todo. Entonces, pues bueno, obviamente es una rama muy amplia. Y bueno, recientemente empecé a aplicar un escáner para evaluar a las personas sobre el estado de la salud y me empecé a encontrar con algunos puntos interesantes sobre la parte de toxicidad en el cuerpo humano. O sea, obviamente todos sabemos que estamos expuestos a muchos agentes tóxicos, pero no todos sabemos de dónde vienen esos agentes, ¿no? Por ejemplo, mucha gente no sabe qué es una micotoxina, no saben qué tan malos son los hongos. Todavía me encuentro con gente, por ejemplo, que piensa que los hongos son saludables, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, cuando un alimento está medio echado a perder, y pues no, o sea, hay que entender cuáles son los componentes que en nuestro cuerpo no son saludables y que a veces pensamos que pudiesen ser saludables. Entonces, en base a todo lo que estaba yo viendo con las personas, de cómo salían en sus niveles de toxicidad y que lamentablemente me di cuenta que mucha gente no tiene la menor idea de qué tan malos son esas cosas, fue que empecé a compartir este tema y bueno, pues me da muchísimo gusto que te hayas compartido, conectado, y sí te pido que pongas muchísima atención porque son puntos que son básicos para nuestro hogar. O sea, todos los tóxicos, hay muchos tóxicos en el ambiente que no podemos hacer nada, sobre todo si vives en una ciudad muy contaminada, pero hay ciertos tóxicos en los que sí podemos hacer, ¿no? Entonces, de esos son los que te voy a hablar, los que tú puedes tener cierto control, que son los que están dentro de tu casa y que tú puedes decidir qué tan expuesto quieres estar. Así que, pues vamos a comenzar con este tema. Y bueno, voy a apagar mi cámara para no distraerme y al final la volvemos a aprender, ¿sale? Entonces, bueno, creando un hogar saludable. Entonces, lo primero es, ¿qué es un agente tóxico? ¿Ok? Un agente tóxico es una sustancia o agente que se incorpora al organismo por medio de la absorción, y aquí viene un punto bien importante por el cual quiero empezar. Puede ser a través de la piel, puede ser a través de la inhalación o la ingestión.
Eso es muy importante porque mucha gente piensa que a través de la piel no se absorbe y tu piel absorbe todo, es como una esponja. Entonces, todo lo que tú tienes contacto con tus manos, todo tu cuerpo lo absorbe. Entonces, muchas veces no tenemos cuidado de cuando ocupamos, por ejemplo, un limpiador o algo, el ponernos guantes o una protección, ¿no? Entonces, saber de entrada que los principales agentes es obviamente porque te lo comes, porque te lo untas o porque lo inhalas, porque lo hueles, ¿ok? Entonces, estos agentes tóxicos pueden provocar ciertos daños en la salud, pero hay algunos que pueden llegar a ser mortales. Y aquí hay un punto importante. Hay algunos que dan un síntoma inmediato y hay la mayoría que dan síntomas después de un tiempo. Por eso es que mucha gente no les hace mucho caso, porque si hicieran daño inmediato, pues tomaríamos más precauciones, ¿no? Pero como muchos y la mayoría dan un síntoma a mediano o largo plazo, entonces por eso muchas veces no somos tan cautelosos en el uso de estos tóxicos o nocivos que pueda haber en nuestra casa. Entonces, primero, vamos a ver que hay tres tipos de agentes tóxicos, ¿ok? Uno que son los físicos, que esos, bueno, pues en algunos no tenemos mucho control, como los tipos de rayos, ¿no? Rayos cósmicos, rayos gamma, que la mayoría nos llegan obviamente del exterior, entonces, pues esos tienes que tener cuidado cuando te asoleas, por ejemplo, cuando sales a la calle, es cuando tienes que tener cuidado, ¿no? Y los rayos X, obviamente por eso es muy importante el tener cuidado qué tan frecuentemente te haces, que si te haces, por ejemplo, una radiografía, pues sea verdaderamente necesario. Y bueno, pues hay muchas otras cosas en las que se ocupan los rayos X, pero bueno, esos son algunos que por lo general no los tienes dentro de tu casa, ¿no? Pero vamos a enfocarnos un poquito más ahorita en los agentes biológicos y las sustancias químicas. Los agentes biológicos pueden ser bacterias, virus, hongos, levaduras, son pequeños microorganismos que aquí viene el detalle, ¿ok? Que cuando ingresan a tu cuerpo, por lo general, se multiplican. Por eso es tan importante evitar su consumo, ¿no? Entonces, y los últimos son las sustancias químicas. Esas sustancias químicas pueden ser orgánicas o inorgánicas y pueden venir por medio de un gas, por medio de un líquido o de una sustancia sólida. Entonces, vamos a desglosar cada uno de estos. Entonces, primero los agentes físicos, ¿no? Como les comentaba, pues hay algunos que no tienes control, como la parte que es externa y que viene desde fuera. Entonces, esa tienes que tener cuidado cuando te asolees, cuando salgas a hacer ejercicio, por ejemplo, no salir en horas pico, usar filtro solar, ¿no? Son pequeños cuidados que debes de tener, pero dentro de casa sí hay unos que son muy importantes y que son súper comunes y que yo creo que sí los conoces, ¿no? Porque son los que nos emiten los aparatos eléctricos, ¿no? Entonces, la radiación electromagnética, esta viene a través de todos los aparatos eléctricos que tienes en tu casa y desgraciadamente hay algunos como el celular que ocupa súper seguido y que a veces no tenemos el cuidado de qué tan cerca de mi cuerpo lo tengo y qué tanto lo dejo cerca de mi cuerpo, ¿no? Qué tanto tiempo. Y algo bien importante aquí, los aparatos eléctricos tienes que tener cuidado, por ejemplo, hay zonas de tu cuerpo que son más vulnerables, por ejemplo, el área de la cadera es un poco más vulnerable y desgraciadamente es donde muchas veces lo tenemos el celular, por ejemplo. En el caso de los hombres, por ejemplo, el tener el celular constantemente en el área de la cadera puede generar infertilidad. En el caso de las mujeres nos puede provocar problemas también en los ovarios. Y, por ejemplo, mujeres embarazadas tienen que tener mucho cuidado de no tener el celular cerca de la parte abdominal. Pero, ¿qué pasa cuando nos dormimos? Cuando nos dormimos, mucha gente comete el error de poner el celular en el buró. El celular, el aparato eléctrico, en tu recámara, en tu descanso, tiene que estar por lo menos a 1,5 metros, 2 metros de preferencia de distancia de tu cuerpo, porque si no, sigue generando ese campo magnético y desgraciadamente una de las cosas que provoca, entre otras cosas, aquí en la pantalla te puse algunos de los síntomas, es la pérdida de descanso. Afecta a nivel celular y algo muy importante es que corta, digamos, el proceso de reparación que tu cuerpo tiene en la noche. En la noche hay sobre todo un horario que es clave para el descanso, que es de las 12 de la noche a las 4 de la mañana. Hay un ritmo muy importante en tu organismo para desintoxicarse y recuperarse de algunos efectos nocivos que tuviste durante el día anterior. Si tú en ese horario no estás dormido, que eso para empezar, empezando por ahí, tienes que estar dormido en ese horario,
¿no? Y el sueño profundo, que es muy importante. Pero aparte, si tú tienes el celular a un lado en el buró, o por ejemplo, hay gente que lo pone debajo de la almohada, eso es malísimo. Toda esa radiación la estás absorbiendo. Entonces, desgraciadamente, pasan 2 cosas. Por un lado, estás absorbiendo la radiación, que obviamente durante el día también la recibes, pero por el otro lado, cortas los procesos de reparación de tu organismo. Entonces, por eso es doblemente malo en la noche. Entonces, sí es súper importante que duermas con el celular alejado. Muy importante, por ejemplo, en la parte de los despertadores, ahorita que estaba repasando la información para la presentación, la parte de los despertadores, por ejemplo, eh, también tienen que estar alejados porque tiene el aparato emana muchísimo más radiación por la forma como está compuesto. Entonces, sí es bien importante que los tengas alejados. Y otra cosa muy importante, aparte que los tengas alejados, que los tengas, por ejemplo, boca abajo. Mucha gente duerme con el celular boca arriba. ¿Y eso qué pasa? Emana luz, ¿no? No sé si te has fijado que constantemente empieza como a emanar como que prende la hora y vuelves a ver, ¿no? La luz. Bueno, eso es importante que lo tengas siempre boca abajo. ¿Por qué? Porque en la noche tu cuerpo procesa una hormona que se llama melatonina. Si tú no tienes oscuridad total, nada más se produce en la noche, ¿ok? Y si no tienes oscuridad total, tienes esa poquito de luz que de repente emanan los aparatos eléctricos, cortas la producción de melatonina. Entonces, la melatonina es clave, sobre todo para tu cerebro. Entonces, es súper importante que aparte que los tengas alejados, los tengas boca abajo. Si, por ejemplo, tienes la televisión en tu cuarto, de preferencia desconéctala en la noche o ponle un cartoncito negro que tape el foquito que tiene en la televisión. Eso es muy importante. ¿Y por qué es clave esto? Porque si tú te fijas en los agentes agresivos que puede provocar, lo de menos es que empieces con fatiga, a sentirte, te digo, que no puedes dormir, que no te descansas bien y otras cuestiones como las que están en el primer párrafo. Lo malo es que te puede generar, si no lo controlas a tiempo, te puede generar problemas más graves como los que están abajo. Cáncer, leucemia, por ejemplo, Alzheimer. Entonces, es súper importante que cuides la radiación de los aparatos eléctricos. Y algo muy importante, por ejemplo, es qué tipo de aparatos eléctricos, porque, por ejemplo, otro día había una persona que aparecía también con muchísima campo electromagnético en el escáner, la salía muy alterado. Y lo que estábamos viendo, estábamos platicando y le decía, oye, pues duermes con el celular a un lado y me decía, no, y bueno, le empecé a hacer varias preguntas y de repente volteamos porque me citó en su trabajo, que es donde pasa mucho más horas que en su casa, ¿no? Y al lado de ahí, como fácilmente como 3 metros, 4 metros, estaban torres de alta tensión, ¿no? Entonces, las torres de alta tensión obviamente también emanan este tipo de radiación que es negativa. Entonces, hay que tener cuidado de ese tipo de componentes, ¿no? ¿Qué puedes hacer para disminuir el efecto nocivo? Bueno, pues obviamente lo principal es los datos que te dije anteriormente, pues, por ejemplo, yo te recomendaría cuando los que tienen cerca el mar ayuda muchísimo a eliminar esta carga nociva de energía, entonces meterte al agua salada del mar ayuda mucho. Si vives cerca del mar, padrísimo. Si no vives cerca del mar, que no podemos hacer eso, pero tienes pasto, por ejemplo, bueno, camina un poco descalzo sobre el pasto, se ha visto como eso regula un poquito la parte energética de tu cuerpo, entonces, bueno, te puede ayudar un poco a disminuir el efecto nocivo. Y bueno, en el caso de los productos que nosotros manejamos, yo te recomendaría muchísimo, si ya tienes, bueno, ya lo hacías esta parte de dormirte con el celular a un lado y ya empezabas a presentar problemas de fatiga, de que no te recuperabas bien en la noche, de que no te sentías bien descansado, yo te recomiendo muchísimo el Herbal Citrus, que es un magnesio buenísimo que tomas en las noches. Yo he visto mejor efecto si lo tomas despuesito de cenar. Le pones en media taza de agua caliente, media cucharadita de Herbal Citrus, hace efervescencia, por eso pones primero la mitad de la taza de agua y después rellenas con la siguiente parte de agua caliente y sabe a limón, pero es puro magnesio. El magnesio prepara tu cuerpo para el descanso, además ahí va a ayudar precisamente por cómo va preparando el organismo, te ayuda a manejar mejor el estrés, te vas a recuperar muchísimo mejor, entonces va a ayudarte a disminuir ese efecto nocivo que ya te pudo haber causado el celular, ¿no? Si dormías con el al lado. Y el hígado es súper importante, o sea,
por todo lo que te voy a decir ahorita posteriormente, pero vamos a empezar por ahí. El hígado es súper importante. Si tú estás expuesto constantemente a alguno de los agentes que voy a platicar en la presentación, sí considera tomar este producto con regularidad. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a desintoxicar, te va a ayudar a quitar carga tóxica del cuerpo. Un punto muy importante es que estés bien hidratado. Yo me he topado con mucha gente que desgraciadamente a veces no desconocemos completamente lo malo que es no tomar agua. Agua natural, porque mucha gente me dice, es que yo tomo café y yo tomo té, eso no cuenta, ¿sabes? O sea, yo creo que es un error muy frecuente considerar eso como parte de los líquidos que se absorben, que se toman. ¿Por qué? Porque tu cuerpo, tus riñones tienen que filtrar lo que le estás dando. Entonces, cuando le estás dando una bebida combinada, por así decir, con algo, tu cuerpo lo filtra y la cantidad de agua que verdaderamente absorbe, pues es muchísimo menor que si le dieras agua natural. Pero otro punto importante, hay bebidas como el café, por ejemplo, que es diurético y aparte descalcifica. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo estar tomando mi litro de café al día, pues, y no tomo mucha agua natural aparte, pues me estoy deshidratando y eso afecta muchos de mis procesos, pero sobre todo afecta que mi cuerpo no va a poder eliminar las toxinas lo más eficientemente posible. Entonces, no solamente es tomar el producto para el hígado, es estar bien hidratado, porque tu cuerpo, sobre todo tus riñones, que son el filtro de tu organismo, necesitan agua. Entonces, esa parte es súper clave y no nos la podemos brincar si tomamos el HPS. O sea, necesitamos tomar el HPS y aparte estar bien hidratados para que funcione mejor. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver los agentes biológicos, ¿ok? Aquí los agentes biológicos hay muchos, es muy amplio el tema, entonces te voy a platicar solamente de los más comunes, ¿ok? Entonces, ¿de cuáles son esos comunes que te quiero platicar? Las bacterias y los hongos, ¿ok? Las bacterias son organismos unicelulares que obtienen sus nutrientes del ambiente en el que viven. Pueden causar problemas como las caries, las infecciones del tracto urinario, el oído, la faringitis, etcétera. Entonces, pero las bacterias, ¿qué pasa con las bacterias? Todo tu cuerpo tiene bacterias buenas y bacterias malas, ¿ok? De hecho, tenemos una microbiota en cada parte de nuestro organismo. Digamos que, por ejemplo, el intestino tiene una microbiota completamente diferente a tu boca, por ejemplo. Entonces, esas bacterias, esas buenas y esas malas, son importantes. También las malas, digamos que tienen una cierta función, ¿ok? ¿Qué es lo malo? Cuando las malas son mucho más que las buenas, ¿no? Tiene que haber un balance. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que si no tenemos ese balance, ese disbiosis que se genera, puede empezar a generar pues una situación de salud en mi cuerpo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer que mi organismo tenga la mayor cantidad de bacterias benéficas y yo tengo que acomodar su ambiente para que ellas puedan estar, digamos, contentas y proliferarse mejor, ¿no? Y no al revés, hacer que el ambiente de las bacterias malas sea el más benéfico para ellas, porque entonces ellas se van a proliferar muchísimo más fácil. Entonces, tengo que cuidar dos partes, o sea, la parte de lo que ingiero, ¿no? Y la parte de la complementación, que ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Entonces, ¿qué productos te recomiendo? En el caso de las bacterias para equilibrar, te recomiendo el probiótico intestinal, que es el de mano izquierda, que es el sobrecito. La verdad es que este probiótico es una maravilla. ¿Por qué este probiótico es bueno? Primeramente porque te va a ayudar a controlar las bacterias buenas de tu intestino. Muy importante que se tome de preferencia con agua a temperatura ambiente. No se debe tomar con agua tibia o caliente porque puedes matar la bacteria. De preferencia en ayunas antes de desayunar. Yo he visto mejores efectos si lo tomas así. ¿Qué es lo importante? Primero, no nada más que va a ayudar a equilibrar las bacterias buenas de tu intestino. Segundo, va a ayudar a mejorar tu flora intestinal. Y ese punto es muy interesante. ¿Por qué? Porque la flora intestinal es lo que absorbe los nutrientes en tu cuerpo. Entonces, si tu flora intestinal no está saludable, pues no absorbes la misma cantidad de nutrientes. Y otra cosa muy importante de este probiótico es que va a ayudar a disminuir intestino permeable, cosa que es muy importante porque hoy en día mucha gente padece intestino permeable. La mayoría de la gente ni siquiera sabe, es más, no saben a veces ni qué es eso y qué efectos nocivos causa en el cuerpo. Entonces empieza a haber muchas personas con intolerancias, ¿no? ¿Por qué? Porque tu intestino tiene adentro una mucosa. Esa mucosa ayuda para que
Ahí, un segundito. Esa mucosa ayuda para que se absorban los nutrientes que tu intestino tiene que absorber y ayuda para frenar las sustancias que pueden provocar un poquito de sensibilidad, como el gluten. Pero cuando esa mucosa se empieza, digamos que se hacen como unas mini fisuras, por así decir, que no está saludable, entonces eres más propenso a que pueda haber, que puedas empezar a generar intolerancias. Entonces, por eso es tan importante tener un intestino saludable, además de muchas otras cosas, porque se ha visto que el intestino ahorita es nuestro segundo cerebro, tiene mucho que ver con tu parte emocional. Entonces, la parte de tener bacterias saludables en el intestino es súper clave también para tu sistema inmunológico, porque tu sistema inmunológico trabaja el 80% en el intestino. Entonces, ¿qué pasa si yo como alimentos? Eso es por la parte de complementación, pero ¿qué pasa si yo como alimentos que no tienen buena higiene? ¿Ok? Ahorita con esta situación que vivimos en la pandemia, nos dimos cuenta de la importancia que tiene. Bueno, yo lo sabía por la carrera, ¿no? Pero mucha gente no estaba tan consciente de lo importante que es lavarte las manos constantemente, del estar teniendo una higiene con los alimentos, lavarlos adecuadamente, ¿no? O sea, la parte de desinfectar las cosas que tienen contacto con la tierra es súper importante. Yo me ha tocado ver gente que pues está utilizando alguna verdura o algo, cilantro, perejil o algo, y ni siquiera lo lavan bien o lo desinfectan bien. Y son cositas que no sabes, pero hay bacterias, por ejemplo, y hay microorganismos como el E. coli, que es una contaminación muy frecuente y que se contagia a través de las heces fecales, por ejemplo. Entonces, mucha gente, por ejemplo, va a hacer del baño. Yo cuando voy a un restaurante me doy cuenta mucho de eso, ¿no? Porque tú escuchas a la persona, escuchas que hace el baño, que le jala al baño, y cuando sale del baño, no pasa por el lavabo, ¿no? Y tú dices, imagínate, o sea, yo espero que nadie de aquí haga eso, son personas que aquí no están conectadas, ¿no? Pero eso es malísimo, porque el E. coli es una bacteria que si tú, por ejemplo, estás bajo en defensas, tú te contagias de eso, puede llegar a ser mortal. Entonces, es súper importante que no solamente cuidemos esta parte de la complementación alimenticia, sino que cuidemos no aportar a nuestra familia estos microorganismos a través de una mala higiene en casa, porque por lo general te estoy hablando ahorita enfocado al hogar. Entonces, obviamente cuando tú vas y cocinas fuera, bueno, pues por eso hay que orar por los alimentos, ¿no? Porque no sabes cómo los hicieron, cómo los prepararon, con qué tanta higiene, pero dentro de tu casa tú sí tienes control. Entonces es súper importante que cuides muchísimo con qué higiene cocinas, qué higiene tienes en tu baño, que sí te laves las manos después de ir al baño. De verdad, eso es súper importante y mucha gente no tiene el hábito. Eh, Porque, y son cositas que tú tienes el control y que tú puedes decidir hacer el cambio, ¿no? Y el otro probiótico es el probiótico oral. Este es súper importante también porque es diferente. Lo que te decía, tienes microorganismos distintos en tu boca. Entonces, este probiótico va a ayudarnos para que en tu boca no tengas un excedente de bacterias nocivas. Es buenísimo, no sé si ya lo has usado, pero ¿cómo se usa este? Este no se pasa. Yo he conocido gente que comete el error de pasárselo. Este se chupa en la noche, cuando ya te lavaste los dientes, ya no vas a tomar ni agua ni nada. Es muy importante que no tomes agua después de utilizarlo para que haga mejor efecto. Te lo chupas y lo pasas por todas tus encías, por adentro de la boca, por todos lados. Y entonces cuando ya te acuestas, al día siguiente yo te sugiero hacer con un vaso de agua limpia unos buchecitos para que escupas, porque obviamente hay bacterias nocivas. Entonces, si luego te lavas los dientes, te vas a hacer ahí tu embarradero. Mejor primero haz este buchecito de agua, escupe, ya después te lavas bien los dientes con tu pasta de dientes de Usana, que también es buenísima, y vas a ver qué frescura sientes en tu boca, se te va quitando el aliento pesado que sentías en la mañana. Si tienes inflamación en encías, bueno, te hace unos efectos súper buenos y es clave, y a mí me encanta este producto, porque como nos decían de chiquitos, cuando nos hacían el esquema del sistema digestivo, la salud empieza en la boca, tu masticación empieza en la boca, entonces muchos de tus procesos digestivos comienzan en la boca.
tu producción de enzimas comienza en la boca. Entonces, si tu boca no está saludable y tienes un excedente de bacterias nocivas, pues todo eso obviamente va a afectar a tu digestión y por ende a tu salud. Así que es un producto que te súper recomiendo, ¿no? Y bueno, vamos a pasar a la parte de los hongos. Los hongos son el peor enemigo. Obviamente te voy a hablar de los hongos malos, ¿no? No de los hongos, hay hongos buenos también, obviamente. Pero hay ciertos hongos que la gente no le da tanta importancia y que pueden llegar a ser muy nocivos para el cuerpo, ¿no? Uno, por ejemplo, la cándida realmente está en el cuerpo de todos, pero nuestro sistema inmunitario la mantiene, digamos que apagada, ¿no? O sea, la tiene controlada a la raya, ¿no? Pero si por ejemplo, te bajan las defensas, de repente tuviste un tema emocional muy fuerte que te bajó el sistema inmunitario, cualquier cosita, bueno, esta se puede, como decir, alebrestar y ahí puede llegar a generar alguna situación. Entonces, por eso la parte que te decía apenas, la importancia de tener tu intestino muy saludable con tu sistema inmunitario fortalecido para que esa siempre se mantenga controlada, ¿no? Pero hay ciertos hongos, por ejemplo, los de los alimentos, y los hongos que hay en los alimentos generan micotoxinas. Y las micotoxinas, lo que te decía al principio de la presentación, pues son organismos que cuando tú los ingieres en tu cuerpo se pueden proliferar y pueden provocar un problema de salud, ¿no? A la larga, es lo que te decía al principio, quizá no lo sientas inmediato, por eso la gente no le pone tanta atención. Pero algo muy importante de las micotoxinas. Muchas personas en casa, cuando cocinan, no sé si les ha pasado, que de repente ves, por ejemplo, el jitomate, que tiene un poquito de hongo, ¿no? Que se ve, que se nota que tiene hongo, y la mayoría, ¿qué hace? Lo corta el pedacito y ocupa lo demás. Eso no lo debes de hacer. ¿Por qué? Porque el hongo se contamina, se expande principalmente por el agua. Entonces, cuando hay agua en el microorganismo o en el elemento que está ahí, se prolifera rapidísimo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ese jitomate, pues tiene uno de sus principales elementos es agua. Entonces, aunque aparentemente estaba esa partecita dañada, todo lo demás ya está contaminado con micotoxinas. Entonces, si tu cuerpo está fortalecido, si tienes buen sistema inmunitario y todo, pues tu cuerpo lo contrarresta y lo va manejando. Pero aquí el detalle es que si tú haces un constante de meter estos microorganismos en tu cuerpo y de repente por algún motivo te bajan las defensas, eso te puede poner vulnerable. Entonces, sí es bien importante cuidar cómo utilizamos los alimentos. Yo que te sugiero, primero, no comprar despensa de más, porque obviamente si compras despensa de más es más fácil que se te echen a perder tu despensa, ¿no? Segundo, ¿cómo manejas los alimentos? Yo, por ejemplo, en casa, yo todo, desde que lo compro, lo lavo, lo seco súper bien, lo dejo que se seque, luego así que lo lavo en la noche para que se seque toda la noche, porque tiene que estar súper seco para que no te provoque hongos. Cada vez que pongo verdura, lavo bien el recipiente para que si había por ahí un hongo de alguna cosa anterior, pues se quite, obviamente. Hay ciertos productos como las setas, por ejemplo, ahorita compré setas para cocinar, que no puedes lavar previamente porque absorben la humedad, los tienes que lavar ya que los vas a ocupar, entonces los puedes guardar en un recipiente cerrado, hermético, y eso te va a ayudar para que tu despensa aparte te dure mucho más. O sea, ¿por qué? Porque ya le quitaste la suciedad y los organismos que traía. Entonces, si tú los manejas adecuadamente tus alimentos, no solamente vas a disminuir la probabilidad de que comas estas micotoxinas, sino que también te va a durar más tu despensa. Vas a notar que la verdura se echa a perder mucho menos rápido. Entonces, sí es importante cuidar esa parte de los alimentos. Y una cosa muy importante, que cuando tomes, por ejemplo, la tortilla, no sé por qué mucha gente piensa que la tortilla si tiene hongo es saludable, no sé de dónde salió esa idea, no es penicilina y es súper nocivo para la salud. O sea, si tú ves alimentos que ya tienen cierto hongo, el pan, por ejemplo, si ya te sabe un poco rancio, porque luego hay micotoxinas que se empiezan a proliferar, que todavía visiblemente a tus ojos todavía no los ves, pero comes, por ejemplo, un pan que compras más o menos natural y que sientes como que tiene un sabor ya rancio, ya no te lo comas, ¿no? Por ejemplo, los cacahuates tienen que estar súper frescos porque los cacahuates generan mucho hongo, mucha micotoxina. Entonces, si están ya medio humedecidos, que ya lo sientes, te digo, con esta sensación de rancio, ya no te lo comas, ¿no? O sea, entonces sí tener ese cuidado de los sabores, de las texturas y de cómo se nota la apariencia también. Y otro hongo que es muy común en algunas personas es el moho.
El moho por lo general está en el ambiente, por lo general tú lo ves, por ejemplo, en tu casa cuando tienes humedad y tienes una humedad en las paredes, por ejemplo, que no has tratado. Ese hongo moho, perdón, es súper importante tratar. Mucha gente no le da importancia porque dices, bueno, pues es la apariencia nada más de la pared, ¿no? Luego lo arreglo. Pero ¿qué pasa? El moho genera unas esporas y esas esporas se van con el aire, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que lo primero que queda vulnerable en tu cuerpo es, primero que lo puedes absorber al inhalarlo y eso se va directamente a tus pulmones y también la parte de la piel. O sea, tu piel, esas esporas se ponen en la piel, obviamente, y ya dijimos desde el principio que tu piel absorbe todo. Entonces, ¿qué pasa con esos microorganismos? Igual que las micotoxinas, ¿no? Tú puedes estar bien en tu sistema inmunitario y tu cuerpo lo va a ir sobrellevar y no pasa nada aparentemente, pero llega un punto en el que si tus defensas bajan o algo, pues sí te pueden poner vulnerable. Y una cosa bien importante, sobre todo, yo les recomiendo si tienen personas como niños, por ejemplo, o adultos mayores, es más importante todavía que cuiden el moho, porque su sistema inmunitario puede ser mucho más fácil de poner vulnerable a través del moho. Entonces, vale muchísimo la pena, si tú tienes humedad en tu casa, reparar esa humedad, cuidar que no haya humedad en el ambiente. Si tú sabes que hay humedad en tu casa, que se siente humedad en el ambiente, ya sea por el lugar por donde vives, porque igual vives en un lugar que hay mucha humedad, ahorita que es temporada de lluvias, es muy fácil que todas las casas tengan más humedad de lo normal. Yo te recomiendo, normalmente en Costco y en Sam's venden estos como bolitas de esferas, parecen de unicel, que luego traen en las bolsitas en la ropa, por ejemplo, les ponen bolsitas para que no se haga humedad. Esos son muy buenos, ponlo en un buen vaso de plástico duro, porque se puede llegar a romper si lo pones en uno más suave, le pones el polvito y vas a ver cuánta humedad absorbe el vaso. Obviamente ponlo en un lugar que no esté cerca del alcance de los niños y también, o de un animal que te lo pueda, por ejemplo, tirar. En el caso de los niños, para que no se lo vayan a tomar, ¿no? Pero en el caso de un animal que lo pueda voltear o algo porque absorbe agua y te va a hacer un tiradero y constantemente le vas tirando el agua que va absorbiendo y eso es muy bueno para ayudar a disminuir la humedad en el ambiente. Entonces, sí te lo súper recomiendo. Y obviamente ventilar, ¿no? O sea, tienes que ventilar tu hogar todos los días. Muchas veces las mujeres cometemos el error de no querer ventilar para que no entre polvo o así, pero lo malo de no ventilar es que no solamente la humedad, sino también los agentes tóxicos que ahorita más adelante vamos a platicar, también se pueden quedar en el ambiente, ¿no? Ahora, ¿qué te recomiendo aquí? Fortalecer tu sistema inmunitario. Entonces, el multivitamínico es clave, tomarse el Essential en el caso de los adultos, Vita Daily, por lo menos, si no puedes comprarse el Essential, Vita Daily es una excelente opción, también está muy bien equilibrado, trae menos elementos, pero como multivitamínico es muy bueno. El de los niños, obviamente, Use Animal, para los pequeños, para tener nuestro sistema inmunitario lo más fortalecido posible, además de que obviamente nos dan otras ventajas. Y en el caso, hay personas que me he encontrado que de repente dicen, híjole, es que yo no, por algún motivo de salud no puedo tomar complejo B o no puedo tomar vitamina K, entonces no puedo tomar un multivitamínico, pero sí quiero fortalecer mi sistema inmunitario. Optima FX es un producto buenísimo porque tiene zinc, tiene, bueno, betacarotenos, tiene vitamina C, entonces, es un producto que por sus elementos que contiene, pudiese ser una buena opción para fortalecer el sistema inmunitario si no quieres tomar un multivitamínico, pero si puedes tomar el multivitamínico, obviamente es mucho mejor tomarse el Essential en el caso de los adultos y Use Animal en el caso de los niños. Ahora, ¿qué pasa con las sustancias químicas, no? Y estamos entrando a la recta final de las sustancias tóxicas. Las sustancias químicas hay muchísimas, ¿no? Hay obviamente en el ambiente, lo que veíamos se puede ver de forma sólida, líquida, gaseosa. Hay algunas que están en el aire, hay algunas que las usamos, por ejemplo, los químicos de limpieza, hay unas que nos comemos y es un tema súper amplio, así que te voy a tocar solamente los que yo he notado que se usan más frecuentemente en el hogar, ¿no? Uno es el cloro, ¿ok? El cloro, hay muchas personas que usan el cloro como si fuera agua de tiempo para la limpieza y el cloro es de los agentes más tóxicos que puedes usar en tu casa. O sea, es una cuestión que, fíjate, en alguna ocasión se hizo un estudio con niños porque se empezó a ver que niños pequeños en Estados Unidos de edad pequeños que gateaban,
se empezaban a estar como deprimidos y con las defensas bajas y empezaron a evaluar por qué se notaba mucho en la edad donde gateaban, ¿no? Y empezaron a evaluar y lo que encontraron fue que la mayoría de las mamás de esos niños tapeaban con cloro. El cloro deprime tu sistema inmunitario y anímicamente hablando también te deprime, entre otros factores que ahorita vamos a ver. Entonces, sí es súper importante. ¿Qué es lo malo del cloro? Aparte de que el cloro en sí es tóxico, que uses cloro líquido. El cloro líquido es mucho más nocivo. ¿Por qué? Porque el cloro se hace un gas, ¿ok? Entonces, cada vez que lo destapas, ese gas lo inhalas. Entonces, es una forma muy rápida, digamos, de inhalar ese tóxico. Entonces, yo te sugiero muchísimo, si llegas a usar cloro, porque, por ejemplo, la señora que me ayuda de plano me dijo, yo no puedo hacer ciertas cosas sin cloro, ¿no? Yo le dije, bueno, vamos a negociar, ¿no? Porque yo no, le digo, vamos a poner cloro, pero en gel, ¿no? ¿Por qué el cloro en gel? Más que nada por la salud de la persona, ¿no? Finalmente, porque el cloro en gel viene como encapsulado, por así decir, ¿no? Entonces, cuando lo destapes, no va a emanar esos gases que son las partes más tóxicas, ¿ok? Entonces, si tú de plano llegas a querer usar el cloro para ciertas cosas, yo entiendo que a veces puede llegar a ser necesario, utilízalo en gel, ¿ok? Va a ser mucho menos tóxico para tu salud. Pero algo muy importante, utilízalo lo menos posible. Hay un libro que les recomiendo muchísimo que escribió el doctor Myron Wentz, lo pueden encontrar en Amazon. El libro se llama Hogar Saludable. Ese libro es buenísimo para que les ayude a saber un poco más de todo esto, que es un tema súper amplio, y viene un apartado donde recomienda cómo mezclar el vinagre blanco y el bicarbonato para desinfectar, para la ropa, para muchísimas cosas, cómo puedes hacer las proporciones. Entonces, es un libro que te súper recomiendo. Y el vinagre blanco finalmente, sí al principio huele, pero se evapora, igual que el cloro huele, ¿no? La diferencia es que el vinagre blanco no te va a hacer daño a tu salud y el cloro sí te hace daño a tu salud, ¿no? Entonces, puedes probar por sustituirlo y en las cosas que de plano no quieras usar, te digo, cloro en gel, ¿ok? Y en el caso de los limpiadores para la casa, procura usar limpiadores que no huelan tan fuerte. Entre más fuerte huela, más tóxico es para tu cuerpo, ¿ok? Entonces, procura usar limpiadores que no tengan ese aroma tan picante, ¿no? Aunque huele y te huela rico, pero si huele demasiado es tóxico. Entonces, cambia por limpiadores que no sean tan tóxicos, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa en la parte de los alimentos? Que es la parte que pues más me apasiona, ¿no? Que es la parte de los alimentos. Los aditivos en los alimentos o aditivos alimentarios son sustancias que se ocupan en prácticamente todo, casi en todos los alimentos procesados. Ahora, aquí en alimentos procesados me refiero a alimentos industrializados, por ejemplo, ¿no? Ahora, aquí hay un punto importante que te quiero decir. No todos los alimentos industrializados son malos. La verdad es que hay muy buenos productos que he visto en el mercado. Simplemente los alimentos que nosotros tenemos en Usana son muy buenos y hay ciertos alimentos que yo he encontrado en el mercado que son buenos, la verdad. O sea, si llegas a encontrar quesos buenos, si llegas a encontrar cosas que sí dices, bueno, este sí está bien elaborado, tiene buenos componentes, pero hay muchos otros que no. Entonces, aquí un punto importante es que sepamos que la química en alimentos, ¿qué hace? La industria dice a un químico y le dice, yo necesito obtener más ganancias con un producto. Por ejemplo, por darte un ejemplo, o sea, muchos de los alimentos empaquetados de chocolate que a nosotros comíamos, a nosotros todavía nos tocaron más que eran de chocolate, chocolate. Ahorita ya muchos dice sabor a chocolate, ¿no? ¿Y qué significa eso? Que muchos de esos, por ejemplo, tienen mucha manteca vegetal y tienen solamente algún saborizante o un poco de cacao, pero ya el mayor elemento quizá pueda ser una manteca, ¿no? Entonces, sí es importante que aprendamos poco a poco a ver las etiquetas, a leer las etiquetas. Anteriormente la única forma, bueno, si tú, por ejemplo, no eras químico, no eras nutriólogo, no, o sea, no había tanta información, la verdad, todavía cuando yo estudié, aunque había internet ya, mucha información la teníamos que ir a ver a la biblioteca porque aún en línea no había tanta información. Pero hoy en día hay muchísima información. Entonces, literalmente todos podemos saber si lo que estamos comiendo es bueno o no es bueno. Entonces, yo te sugiero algo, empieza a practicar con lo que ya tienes comprado en casa.
ve a tu despensa y empieza con algún producto, ¿ok? Porque entiendo que la mayoría de la gente no sabe, no conoce esos elementos que pudieran ser nocivos. Y empieza por curiosidad a ver cada uno, ¿no? ¿Qué significa este elemento? ¿Qué significa este elemento? Para que empieces a identificar los que no son buenos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, los lácteos, muchos lácteos ahorita hoy en día les ponen carreginina. La carreginina es un elemento que aquí viene el tema de la industria de alimentos, que muchos de esos elementos están autorizados porque en pequeña cantidad no son nocivos para la salud, o al menos no se consideran nocivos para la salud. El problema viene en que a veces lo ocupas en muchos alimentos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si tú no cuidas las etiquetas de lo que estás comiendo, pues igual estás consumiendo más de la cuenta, ¿no? Y la carreginina se ha visto que en alta cantidad o después de un uso prolongado puede llegar incluso a generar cáncer. Y ese se pone sobre todo en los lácteos. Todo lo que son lácteos, como queso, yogur, todo lo blanco, digamos, se le utiliza para hacerle la consistencia, ayuda a dar consistencia. Entonces, por ejemplo, cuando compres un lácteo, ya sea un yogur, una leche, un queso, chécate que no contenga esta sustancia. Por ejemplo, muchas de las leches de almendra, casi todas las marcas lo contienen. Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo irme ciegamente a comprar una leche de almendra, por ejemplo, considerando que pudiera ser saludable, pero como no cheque etiqueta, no me estoy dando cuenta que ahí en los componentes trae algo que no es bueno para mi salud. Otro punto importante que yo te sugeriría cuidar son los colorantes. Desgraciadamente, muchos alimentos que ni siquiera te imaginas tienen colorante. Entonces, es muy importante que le cuides sobre todo el amarillo, el rojo, el naranja, color caramelo. Esos colorantes son de los más nocivos. Y sobre todo, por ejemplo, el amarillo, ¿no? El amarillo, rojo y naranja son muy comunes. ¿Y qué pasa con estos colorantes? Entre otras cosas, o sea, te digo, googlealo para que veas un poquito más, pero entre otras cosas, por lo que te digo que sea muy, muy cuidadoso, sobre todo cuando tienen niños, es que son colorantes liposolubles. Necesitan grasa buena para poderse digerir por el cuerpo y desgraciadamente la mayoría de los niños no tiene una buena ingesta de grasa saludable. Entonces, ¿qué pasa? Que ahorita dices, bueno, es que mi niño está como muy hiperactivo, ¿no? Le cuido el azúcar, pero a veces no le cuida los colorantes. Entonces, si tu hijo come muchos de ese tipo de colorantes, puede empezar a tener problemas de su concentración, puede estar un poco más inquieto, incluso en alguna ocasión se nos dio una plática, una doctora especialista en autismo y platicaba de que se está estudiando la relación de todo este exceso de consumo de colorantes con temas ya incluso como autismo. Entonces, cuida mucho qué colorante le das a tus hijos, ¿no? Otro punto, por ejemplo, los aditivos que es muy común es el glutamato monosódico. Y glutamato es uno de los elementos que más se usan porque te genera adicción. O sea, tú haz una prueba, ¿no? Haz un experimento casero. Cómete una porción de cacahuates, por ejemplo, 100 gramos, que tú sepas que son 100 gramos de cacahuate natural, tostado, pero natural. Y cómete la misma cantidad de una marca de cacahuates, para no decir marcas, que tenga glutamato monosódico. Fíjate en la etiqueta. Bueno, con los tostados naturales te vas a sentir satisfecho muy pronto, pero con los otros vas a querer más. Es más, si te compras una bolsa grande, solito, sin que te des cuenta, si te lo sigues echando, te puedes acabar la bolsa completa, cosa que con cacahuates naturales no lo lograrías. ¿Por qué? Porque tienen una sustancia que ayuda a que tú quieras más, ¿ok? Y además inhibe el paladar. ¿Qué es lo malo de que inhiba el paladar? Que las personas que comen muchos alimentos con glutamato, la comida les sabe insípida. Entonces, quieren más sal, quieren más azúcar y quieren más grasa, que son los principales potencializadores de sabor. ¿Y eso qué te provoca? Pues obviamente que puedas llegar a la larga a generar un problema con tu azúcar o con tu presión o con tu problema de colesterol y triglicéridos. Y viene derivado mucho a veces de tu ingesta de glutamato monosódico. Además de que también se ha visto que cuando se come en exceso y por un largo periodo, puede llegar a provocar temas también como cáncer. Entonces, ese también es de los que hay que evitar. Otro que se está utilizando ahorita como conservador es, por ejemplo, el propilenglicol. El propilenglicol es un conservador derivado del petróleo. Desgraciadamente, hace pocos años se empezó a utilizar en la industria de alimentos. Y muchas de las galletas que les das a tus hijos tienen propilenglicol. Es como si le hicieras petróleo.
Entonces, yo te sugiero muchísimo que cheques en los productos que les das, sobre todo yo lo he visto mucho en productos que se le dan a los niños. Bueno, que comemos los adultos también, como las galletas o cosas así, pero que sobre todo se les dan a los pequeños. Entonces, checa las etiquetas, que no tenga propilenglicol, ¿no? Y otro, por ejemplo, muy común es obviamente el contenido de azúcar, pero sobre todo, por ejemplo, de la alta fructosa. La alta fructosa es un tipo de azúcar que se deriva del maíz, ¿ok? Entonces, esa alta fructosa, fíjate un dato curioso y tú investígalo en internet. México, desde hace mucho tiempo, somos el país número 1 en consumo de refresco. Anteriormente, la industria del refresco utilizaba azúcar de caña de azúcar. Derivado a unas huelgas y a ciertos problemas que hubo con la caña de azúcar, encontraron la opción de utilizar la alta fructosa que se extrae del maíz, ¿ok? Ahí fue cuando empezó la diabetes. O sea, muchos de nuestros padres, si tú platicas con ellos, ya consumían alta cantidad de refresco y era poca la cantidad de gente que tenía diabetes o ya la tenían cuando ya eran muy grandes. Ahorita, ¿qué está pasando? Que la alta fructosa eleva muchísimo el azúcar en sangre y eso está provocando problemas que incluso ya niños empiezan a generar problemas con problemas de azúcar. Entonces, es súper importante que cheques que los productos que comas, que te contengan azúcar, de preferencia obviamente no contengan alta fructosa, ¿no? Y bueno, hay muchísimos más, obviamente hay estabilizantes, hay muchas sustancias, pero los más comunes que yo he visto y que obviamente no son buenos para el cuerpo, son esos. Hay otros, obviamente, es muy larga la lista, pero yo te sugiero muchísimo que por eso leas las etiquetas. Y otra cosa muy importante que te sugiero es que aprendas que las etiquetas, el primer elemento que dicen que contiene es el que tienen más cantidad y los van poniendo, perdón, los van poniendo en orden dependiendo la cantidad de ese elemento que contiene. Y ese punto también es importante porque, por ejemplo, hay personas que compran jugos de arándano y el principal elemento es agua o jugo de manzana, ¿no? Entonces, compras cosas que aparentemente las quieres para tu salud, pero al final de cuentas, cuando ya ves las etiquetas, te das cuenta que estás tomando pura agua con azúcar y un poquito de colorante rojo con un toque de arándano. Entonces, a veces es más dañino el producto que estás consumiendo. Mejor tómate el Optima FX que tiene más arándano y que no te va a dar el azúcar, ni te va a dar el colorante rojo, ni nada de eso, ¿no? Entonces, aprendamos a leer nuestras etiquetas. Eso es súper importante. Y yo aquí te recomendaría muchísimo que si tú por estilo de vida, porque te gusta, porque no sé, comes muchos alimentos procesados, tomes el omega 3 y el proflavanol, es súper importante. ¿Por qué? Porque muchas de esas sustancias que te comenté ahorita, tu cuerpo las detecta como si fueran antígenos. Entonces, ¿qué significa? Las detecta como algo que no es bueno para él. Y entonces son sustancias que pueden ser proinflamatorias, porque el cuerpo en defensa, cuando detecta algo que no es bueno, que también lo hace con los virus, con los hongos, con las bacterias, por eso es tan importante disminuir también eso, lo que hace es una inflamación, lo hace como en defensa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú tienes una ingesta elevada de alimentos procesados, una de las cosas que sucede, ya habíamos platicado del hígado, ya platicamos de los probióticos, pero aquí te quiero hablar de la inflamación, porque todas esas sustancias te generan procesos proinflamatorios. Entonces, ¿qué pasa? La inflamación es silenciosa. Muchas veces no la sentimos. Hay veces que sí, cuando es algo fuerte, pues obviamente la inflamación causa dolor, ¿no? Y lo causa pues para que tú te des cuenta que hay algún proceso ahí que tienes que atender, ¿no? Pero la mayoría de las veces no se causa ese dolor porque es algo que se hace, digamos, paulatino, ¿no? En tu cuerpo. Pero esos procesos inflamatorios causan muchísima oxidación. Generas más radicales libres. Los radicales libres son partículas que no están pareadas, les falta, digamos, su parejita. Y entonces, como les falta una parejita, empiezan a molestar a tus células para quitarles esa parte que les falta. ¿Y qué hacen con tus células si se la quitan? La dejan incompleta. Y las células, cuando las están incompletas, se siguen reproduciendo, pero ahora con un error. Y eso puede empezar a provocar muchos problemas de salud. Y entonces es súper importante que disminuyas la oxidación en tu cuerpo. Y la inflamación produce mucha oxidación. Entonces, por eso yo te súper sugiero, si tus hábitos alimenticios no son tan saludables, que vayas utilizando el proflavanol y el omega 3. Hay un omega 3 para niños también, que lo puedes utilizar. Y el proflavanol se puede llegar a utilizar a partir del año de edad prácticamente por toda la familia, nada más cambia la dosis y la forma como lo utilizan,
pero la verdad es que sí es importantísimo disminuir estos procesos inflamatorios. Ahora, yo que te sugiero muchísimo en la parte de esta que estamos hablando de los alimentos, el alimento entra a la casa por los adultos, ¿no? O sea, el otro día platicaba con una mamá que me decía, es que mi hija no le puedo quitar el refresco, no le puedo quitar el cereal, estoy batallando muchísimo. Y le dije, oye, la niña de 13 años, ¿no? Le digo, ¿tu hija trabaja? Y me dice, no. Le digo, ¿gana dinero de alguna otra forma? Y me dice, no. Le digo, entonces, ¿cómo llega el refresco y el cereal a su casa? Pues por mí, yo lo compro, ¿no? Así me dijo la señora. Siempre llega así, o sea, siempre llega por alguien ese alimento a la casa. No llega solito, ¿no? O sea, las empresas de alimentos no te lo ponen en tu puerta y te dicen, oye, te lo traigo de muestra para que lo compres, ¿no? Tú lo compras. O sea, no hay que engañarnos en esa parte, ¿no? Entonces, yo te sugiero muchísimo que tú seas observador simplemente. Me gustan los lácteos. Perfecto. Pues no te digo que los quites de golpe, ¿no? Ese ya sería otro tema, ¿no? Pero utiliza unos lácteos, quesos que sean más saludables, por ejemplo. O sea, queso de cabra, te digo, ve las etiquetas que no contengan la carragenina o algún otro componente que pueda ser nocivo, pero utilízalos. Me gusta el chocolate, perfecto. Nada más busca uno que sea más saludable, que tenga más cacao y que no tenga conservadores, que no tenga manteca vegetal, ¿no? Me gusta, por ejemplo, las botanas, ¿no? Ah, ok, perfecto. Pues búscate comprarte, bueno, en el caso de los cacahuates te recomiendo más comprar los naturales para que no tengan glutamato, pero hay muchas opciones ahorita de botanas que son naturales, algunas vienen deshidratadas, otras vienen ya con esta cuestión de la freidora de aire, pues es buenísima, las puedes hacer tú misma en casa, por ejemplo, camote frito, o sea, hay muchas opciones que tú puedes hacer y que puedes utilizar para que sigas disfrutando lo que quieres. Cereales, por ejemplo, el otro día vi una familia con un cereal en casa, que la verdad cuando lo vi me sorprendí, les voy a preguntar la marca, luego quien quiera se la paso, pero no me acuerdo bien la marca, pero vi la marca y dije, wow, está muy bueno, o sea, era de chocolate, pero estaba, inclusive no tenía harina de trigo y estaba muy bien compuesto, la apariencia era buena, el sabor era bueno, entonces sí hay productos que pudiesen ser buena opción para ti. Entonces, y otra cosa importante que te voy a dar un tip, hay un libro que se llama, y ya con eso te dejo, que se llama El próximo billón de dólares. Léelo, es un libro súper interesante de economía, pero yo lo leí porque el economista hizo una investigación, porque se empezó a dar cuenta que las personas que tenían sobrepeso, por lo general, eran los que tenían más tendencia a tener problemas económicos. Y se puso a investigar por qué y empezó a ver esta parte que ya te comenté hace rato, que la industria de alimentos ahorita está poniendo componentes en los alimentos para que cause adicción y tengas que comer más alimentos procesados. Y entonces empezó a ver que esas personas empezaban a invertir más en ese tipo de alimentos, que por lo general son más costosos que si compras tus alimentos naturales y tú los elaboras, ¿no? Entonces, y empezó a ver también que esas personas obviamente tendían a enfermar más rápido. Entonces, esas personas obviamente después tenían que gastar más en cuidado de su salud. Y por eso eran las personas que más frecuentemente tenían problemas económicos, ¿no? Es un libro muy interesante, la verdad, pero algo que te sugiero mucho, cuando te empieces a cambiar y a ser más cuidadoso en los alimentos que comes, que vas a darte cuenta que muchas de estas adicciones se te van a ir quitando, gradualmente te va a ser mucho más fácil cambiar tus hábitos, vas a disminuir el consumo de esos alimentos procesados, vas a notar que tienes menos fugas de gasto de dinero en tus gastos semanales y obviamente mensuales, y obviamente vas a notar que tu sistema inmunológico va a estar mejor, el de tu familia va a estar mejor, y muchas cosas en casa van a cambiar, porque además les va a cambiar hasta el estado de ánimo. Muchas veces el estado de ánimo se afecta por muchos de estos componentes que contienen los alimentos. Entonces, van a cambiar muchas cosas en casa. Y si decides aparte hacer un reset para que te ayude sobre todo a quitar esta ansiedad por el carbohidrato, te va a ayudar a hacerlo mucho más rápido este cambio y a que tus efectos en tu salud sean mucho más benéficos. Entonces, pues te agradezco muchísimo tu tiempo, te agradezco muchísimo que te hayas conectado, que hayas estado aquí presente. Espero que algo de lo que aprendiste el día de hoy te sirva para cuidar tu salud y sobre todo me gustaría muchísimo saber después por ti que me contactes o algo y me digas, ¿sabes qué? Empecé a aplicar
esto y ya vi un efecto en la salud de mi familia, ¿no? Entonces, pues te agradezco muchísimo tu tiempo. Por mi parte es todo y pues los dejo con mi esposo.